Bienvenidos a la primera parte de la lección número 45 del curso de precálculo. Vamos a ver un segundo método gráfico para resolver ecuaciones, ya sean polinómicas o no. ¿Okay? Y vamos a considerar nuevamente la ecuación f de x igual a g de x, donde f y g son funciones, ¿verdad? Recuerden que en el primer método yo transponía la función que estaba en el lado derecho al lado izquierdo y entonces igualaba esa resta de esas dos funciones a una función llamada f grande de x, ¿verdad? Y claro, al transponer el g de x al lado izquierdo, en el lado derecho nos queda un 0, donde efectivamente f grande de x es la f de x menos la g de la x que la transponíamos al lado izquierdo. Y entonces dibujábamos la gráfica o construíamos la gráfica de la función y igual a f grande de x y veíamos dónde intersecaba al eje de x. Pero ahora fíjense lo que voy a hacer. Vamos a considerar también las gráficas de las funciones por separado, la que está en el lado izquierdo y la que está en el lado derecho, en un mismo sistema de coordenadas. Vea que la igualdad f de x igual a g de x, que es la que representa la ecuación que nos dan, se da en los puntos de intersección de esas dos gráficas. ¿Por qué? Porque fíjense que es donde las y, ¿verdad?, que corresponden a f de x y g de x son iguales. ¿Okay? Donde es que las y de esos puntos de las gráficas son iguales, pues donde se crucen las dos gráficas. En consecuencia, las soluciones de esa ecuación ocurren cuando x es igual, en este caso vamos a ver que las gráficas de estas funciones son estas. Esta es la de y igual a f de x, esta que viene por aquí, y la de y igual a g de x es esta que pasa de esta otra manera, ¿verdad? Y claro, ¿dónde es que se intersecan? O sea, ¿dónde es que las funciones f de x y g de x son iguales, ¿verdad? En este punto, y también son iguales en este punto, ¿verdad? Las y de esas funciones son iguales en los puntos de intersección de ambas gráficas. Así que la solución de la ecuación f de x igual a g de x ocurre cuando la x valga esta abscisa de este primer punto de intersección, x sub 1, y cuando la x valga esta otra abscisa del segundo punto de intersección de esas dos gráficas. Por eso es que la solución de esa ecuación sería x igual a x sub 1 y x igual a x sub 2, donde repetimos x sub 1 y x sub 2 son las abscisas de los puntos de intersección que hayan ocurrido entre las dos gráficas, que puede ser que sea uno nada más. Puede ser que sean dos, como en este caso puede ser que sean tres o más puntos de intersección entre las dos gráficas. Bueno, la discusión anterior sugiere un segundo método gráfico para resolver ecuaciones que no requieren reescribir nuestra ecuación, como dijimos ahorita, en la forma f grande de x igual a 0, donde f grande de x es la resta de esta función f de x menos esta función que está en el lado derecho al transponerla al lado izquierdo. Por ejemplo, dice resuelva las siguientes ecuaciones gráficamente, y claro, quiere decir por ese método. Y la primera nos dice en x cuadrado menos 3 es igual a menos 2x. Fíjense que esa es la misma ecuación en el segundo ejemplo que tratamos con el método anterior, con este método de decir f grande de x igual a 0, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ahora el método nuevo, o sea que yo no voy a transponer esta función que está en el lado derecho al lado izquierdo y llamar a esto f grande de x igual a 0, y entonces hacer la gráfica de la función f grande de x y ver dónde la gráfica de esa función f grande de x, que repetimos en la resta de esta función menos esta función, cruza al eje de x. Ahora vamos a hacer las gráficas individuales, la de este y la de este. Fíjense que la de este la podemos construir las dos, fíjense, porque podríamos pensar que esta es la gráfica de la función cuadrada desplazada 3 unidades hacia abajo, y esta es la gráfica de la función identidad expandida al doble y luego reflejada a través del eje de x. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Vamos a hacer la gráfica de estas dos funciones, pero por construcción, no por dibujo. Así que vamos a ver aquí, vamos a ver esta información, y vamos a preparar aquí un sistema de coordenadas con mucho cuidado, porque recuerden que ahora sí que hay que tener mucho cuidado, no a la ligera, ¿verdad? Porque hay que tener, el método recuerden que es aproximado, ¿verdad? Las soluciones serán aproximadas y mientras más exacta haya quedado la gráfica, pues más exacta será la solución que demos. Pero si no es tan exacta, no importa porque es un método gráfico, ¿ok? Bien, la idea es que usted tenga la idea de qué significa, ¿verdad? Esa solución y cómo se obtiene. Vamos a suponer que este es el eje de y y que este es el eje de x, ¿ok? Vamos a poner, ¿verdad?, una escala que tenemos que hacerla con cuidado y bastante exacta. Eje de x. Vamos a suponer que aquí está el 1, a la misma distancia está el 2, a la misma distancia debe estar el 3,
a la misma distancia debe estar el 4, etcétera, ¿verdad? Aquí este sería el negativo 1, a la misma distancia que está el 0 del 1. Aquí está el negativo 2, aquí está el negativo 3, aquí está el negativo 4. Y cuanto al eje de Y, vamos también a tratar de hacerla una escala también parecida a la que pusimos en el eje de X, lo más exacta posible. El 2, el 3, el 4, etcétera, ¿verdad que sí? Ajá. Y aquí, etcétera, aquí, etcétera. Y hacia abajo en el eje Y, el negativo 1, el negativo 2, el negativo 3, el negativo 4, etcétera. ¿Okay? Bueno, pues la gráfica de la función x cuadrado menos 3, vamos a empezar dibujando la gráfica aproximada bien de la x cuadrado, que recuerda que pasa por el origen, ¿verdad? Porque si la x es 0, el cuadrado de 0 es 0. El 1, 1, recuerda, ¿verdad? Esa es la gráfica de la función cuadrada básica, la función cuadrada más bien. La de 2, 4, entonces en el lado izquierdo el negativo 1, 1, el negativo 2, 4, etcétera, ¿verdad? Y entonces la gráfica de la función x cuadrado original es esta que se ve así aproximadamente, ¿verdad? Recuerden tener mucho cuidado para que obtengamos la mejor aproximación posible. Esa es la gráfica de la función cuadrada original. Y entonces x cuadrado menos 3 es esa misma gráfica corrida 3 unidades hacia abajo. O sea que este punto 0, 0 baja a este punto 0 negativo 1, perdón, a 0 negativo 3. 3 unidades más abajo. Este punto 1 baja 1, 2, 3 unidades hacia abajo. Se crea el punto 1, negativo 2. Este punto 2, 4 baja al punto 1, 2, 3, o sea, al punto 2, 1. Este punto, negativo 1, 1 baja 3 unidades, 1, 2 y 3, al punto negativo 1, negativo 2. Y este punto 0, negativo 2, 4 baja 3 unidades hacia abajo a el negativo 2, 1. Así que la gráfica de x cuadrado menos 3 es esta que luce así. La misma que teníamos originalmente, pero corrida 3 unidades hacia abajo, ¿verdad? Esa misma gráfica de la función cuadrada, pero corrida 3 unidades hacia abajo. La de y igual a la gráfica original de la función cuadrada, corrida o desplazada 3 unidades hacia abajo. ¿Okay? Y de hecho, esa es la gráfica final, así que esta, la de 1, no se le entrecortada, sino sólida, porque esa es la que estamos buscando, ¿verdad? La de x cuadrado menos 3. La puse entrecortada y no la debe haber hecho sólida, porque esa es la que finalmente estamos considerando, ¿verdad? Y por acá igual sólida, ¿ok? De forma entrecortada. Ok, ahí tenemos esa gráfica final de x cuadrado menos 3. Ahora de los 2x, bueno, consideramos la de y igual a x, que es la función identidad. Que recuerden que es la que pasa por el origen, por el punto 1, 1, por el punto 2, 2, que es este que está aquí. Entonces, claro, por el punto negativo 1, negativo 1, por el punto negativo 2, negativo 2, etcétera, ¿verdad? Así que esta que pasa así. Esta gráfica, ¿verdad? Que lo voy a poner entrecortada y que pasa así. ¿Okay? Será y igual a x. ¿Verdad? Este lado por acá viene así. Y igual a x. Bueno, ahora, el efecto de este 2 será expandir verticalmente al doble la gráfica de la función y igual a x. O sea que el punto 0, 0, como es el doble de 0, se mantiene en 0. El punto 1, 2, el doble de 2 es 4. Así que el otro punto pasa aquí. ¿Verdad? El 1 pasa el 2, perdón. El 1, 2. Se duplica, ¿verdad? En vez de a 1 se duplica a 2. En vez de 2, 2, el 2 se duplica a 4. En vez de negativo 1, negativo 1, negativo 1, pues al doble, al negativo 2. El negativo 2, en vez de negativo 2, a negativo 4. O sea, acá la gráfica de y igual a 2x pasa por estos puntos, por el 0, 0, el 1, 2,
el 2, 4, etc. Y por acá pasa por el 0, 0, el negativo 1, negativo 2, el negativo 2, negativo 4. Esa señal de y igual a 2x. Y finalmente el efecto de este negativo frente a 2x, que la gráfica de y igual a 2x, que es esta que pasa así, se refleja a través del eje de x abajo, ¿verdad? Y claro que estaba arriba. Así que sería, vamos a ver, esta gráfica, ¿verdad? Este punto, el punto 1, 2, pasa al punto 1, negativo 2, que está por aquí, ¿verdad? El punto negativo 2, 4, se refleja a 2, negativo 4. El punto negativo 1, negativo 2, se refleja a negativo 1, 2 arriba, ¿verdad? Y el punto negativo 1, perdón, negativo 2, negativo 4, se refleja arriba al negativo 2, 4, este que está aquí. Así que la gráfica final, y la pondremos entonces sólida en nuestra cortada, es esta que hace así, y igual a negativo 2x. ¿Okay? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer según la información que vimos? Negativo 2x. Pues tenemos que ver dónde esas dos gráficas, la de x cuadrado menos 3, que es esta que está aquí, y la de y igual a negativo 2x, se intersecan. Pues claramente se intersecan, mire, en una de ellas se intersecan aquí. Y en la otra, fíjense que se intersecarán. Fíjense que yo tendría que seguir extendiendo esto para entonces se interseca otra vez esa otra gráfica, ¿verdad? Así que extenderíamos esto, así, y también vamos a tener que extender esta, ¿verdad? Un poco más. Yo diría que más o menos se intersecan por aquí, ¿verdad? Por aquí. Así que esos son los dos puntos de intersección. Este que está aquí y este que está acá. ¿Qué x tiene ese punto? Por lo que yo veo, aproximadamente 1. Así que la solución de la ecuación será x igual aproximadamente igual a 1. Y de hecho, yo diría que podríamos ponerla igual a 1. Porque fíjense que esos dos puntos, ¿verdad? Discutimos que hay tanto en la gráfica de x cuadrado menos 3 como en la gráfica de y igual a menos 2x. Así que yo voy a poder cambiar de aproximadamente a igual a. Y la otra solución es que la x valga, y yo diría que esto sí que es aproximadamente igual a, yo diría, por lo que veo ahí, pues más o menos negativo 2.7. A lo mejor es negativo 3, a lo mejor es negativo 2.5, a lo mejor es negativo 2.8 o negativo 2.1. Pero aproximadamente es aproximadamente igual, porque fíjense que ese punto no lo estábamos, no surgió de lo que era, aquellos puntos a los que le estábamos siguiendo el rastro, equivale aproximadamente a negativo 2.5. Así que tendríamos las soluciones aproximadas de esa ecuación, esta exacta y esta aproximada, ¿verdad? Donde recuerden que esto pudiera haber sido menos 3, etc. Bueno, vamos a ver entonces, de hecho, fíjense que si usted va a la solución original de este ejemplo, ¿verdad? Cuando lo vimos como segundo ejemplo en el primer método gráfico, veremos que era x igual a 1 y x igual a negativo 3. Así que esta sí que es una aproximación. Y fíjense que nos quedó un poquitín más lejos de donde debió haber caído, pero eso es lo que hicimos, así que esa es la aproximación que usted puede dar. ¿Okay? No se sienta mal por eso. Vamos a este segundo ejemplo que dice menos raíz cuadrada de x menos 2 es igual a negativo 1. ¿Okay? Es igual a negativo 1. Y fíjense que este es el cuarto ejemplo de los que discutimos, los 4 ejemplos que discutimos con el primer método. ¿Okay? Y ya allí encontramos la solución. Bueno, pues fíjense, yo voy a construir la gráfica de esto, porque puedo pensar que esto es la gráfica de la función raíz cuadrada desplazada 2 unidades hacia la derecha, ¿verdad? Estamos restándole 2 a la x, y reflejada luego a través del eje de x que tengo aquí al frente un signo negativo. Y entonces aquí tengo una ecuación, una expresión que corresponde a una función constante, la función g de x igual a negativo 1. ¿Okay? Así que construimos las gráficas de f de x igual a lo que está en el lado izquierdo negativo de la raíz cuadrada de x menos 2 y de g de x igual a la función constante que está en el lado derecho igual a negativo 1. Recuerda que es la línea horizontal que pasa a través del eje paralelo al eje de x y pasando o cortando al eje de y por
la ordenada negativo 1. Bueno, pues vamos a ver. También tenemos que construir, ¿verdad?, lo más cuidadosamente posible esas gráficas para que la aproximación que demos o sea exacta o nos dé una aproximación razonable. Bien, vamos a ver que este es nuestro eje de Y, el eje vertical, y este es nuestro eje de X, ¿verdad?, el eje horizontal. Bueno, vamos a construir la gráfica de Y igual al negativo de la raíz cuadrada de X menos 2. Comenzamos viendo la gráfica de la raíz cuadrada de X, que es la función raíz cuadrada. Que recuerde que tenía estos puntos, el punto 0, 0, el punto 1, 1, porque recuerde que la raíz cuadrada de 1 es 1, el punto 4, 2, 3, 4, 2, porque la raíz cuadrada de 4 es 2, ¿verdad? Así que la gráfica de la función raíz cuadrada es aproximadamente esta, ¿sí? Entonces, la de la raíz cuadrada de X menos 2 es esa gráfica de la raíz cuadrada de X desplazada hacia la derecha, porque lo que estamos sumando la X es negativo, 2 unidades. Así que este punto 0, 0 se transporta o se traslada, ¿verdad? O se corre al punto 2, 0. Este punto 1, 1 se corre al punto, corriendo 2 unidades, 3, 1. Este punto 4, 2 se corre a el 4, al C, perdón, 2 unidades hacia la derecha, 2. ¿Okay? Así que la gráfica de la función raíz cuadrada de X menos 2 luce así. La misma gráfica de la función raíz cuadrada, pero trasladada 2 unidades, o corrida o desplazada 2 unidades hacia la derecha. Y finalmente, la gráfica de la función negativo de eso es la gráfica de esto reflejada a través del eje de X. Así que ese punto 2, 0 se mantiene ahí en 2, 0. Este punto 3, 1 se refleja aquí a 3, negativo 1. ¿Okay? Este punto 6, 2 se refleja al 6, negativo 2, ¿verdad? ¿Okay? Así que la gráfica final de la función f de x igual al negativo de la raíz cuadrada de x menos 2 sería esta. Y hacer la hacemos sólida, ¿verdad? Así que será la gráfica de y igual a menos la raíz cuadrada de x menos 2. La gráfica de la función g de x igual a negativo 1 no es otra cosa, como dijimos, que la línea horizontal que pasa paralela al eje de x y cortando al eje de y con la coordenada negativo 1. Así que será esta gráfica que está aquí. Y igual a negativo. Bueno, pues ahora tenemos que ver dónde se intersecan esas dos gráficas. Yo diría que en este punto. Y fíjense que ese punto, a base de lo que hemos visto, es aproximadamente 2.8. De hecho, la solución es x igual a exactamente a 3, pero por los errores de la construcción y de las escalas, etc., yo lo que puedo hacer es decir que es aproximadamente igual a 2.8. ¿Okay? Así que la solución de esta ecuación, a base de lo que hemos hecho, es que la x vale aproximadamente 2.8. Dicho sea de paso, usted haga en su libreta, a lo mejor le sale en otro sitio, a lo mejor le sale exactamente igual a 3, que es lo que da, o a lo mejor le sale un poco más allá de 3, o un poco más cerquita del 3 a la izquierda, o un poquito más lejos del 3 a la izquierda, del 3 un poco más lejos a la derecha del 3, pero no se debe alejar mucho del verdadero solo, de la verdadera solución. ¿Okay? Fíjense en este tercer ejemplo, tenemos aquí. Dice y igual a x a la 4 menos x al cubo menos 4x menos 3 igual a 0. Eso usted diría, bueno, pues esta es una ecuación como la que vimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? En los ejemplos anteriores, en donde ya tenemos un 0 en el lado derecho, así que sería cuestión de dibujar esta gráfica, la gráfica de la función f de grande de x igual a x a la 4 menos x a la 3, menos 4x menos 3, ¿verdad? Son todos negativos.
y ver dónde la gráfica que dibujemos o construyamos, ¿verdad? En este caso sería dibujar, porque es una ecuación de grado 4. No tenemos la forma para construir ese tipo de ecuación, así que habría que dibujarla, preparar una tabla de valores, etc. Muy bien, pero entonces yo noto lo siguiente, fíjese. Yo conozco la gráfica de x al cubo, ¿verdad que sí? Así que yo podría pasar este x al cubo negativo acá como x al cubo. Y este 3 negativo lo paso acá, como más 3. Y entonces fíjense que separaría esa expresión que está al lado izquierdo de esa ecuación en dos funciones. Una que dice x a la 4 menos 4x y otra que dice x a la 3 más 3. Y la de x a la 3 más 3 yo la puedo construir porque yo conozco la forma de la función cúbica básica. ¿Se acuerdan? Que estudiamos cuando estudiamos las funciones especiales. Y la de x a la 4 menos 4x, claro, eso tendremos que dibujar. Tendremos que preparar una tabla de valores y localizar los puntos correspondientes para esa que es x a la 4 menos 4x. ¿Ok? Así es que ahora escribimos esta ecuación dada en la forma x a la 4 menos 4x es igual a x al cubo, lo pasamos al lado derecho, más 3. Construiremos la gráfica de g de x, g de x la que está en el lado derecho, igual a x al cubo más 3, y dibujaremos la de f de x a lo que nos quedó en el lado izquierdo, x a la 4 menos 4x, ¿verdad? Muy bien. Fíjense que entonces, ¿verdad? En vez de yo construir la gráfica de esta función y ver dónde interseca esa gráfica al eje de x, dibujaremos, esta la dibujamos, esta la construimos, esas gráficas de esas dos funciones, y vemos dónde se intersecan las dos gráficas para obtener la solución. ¿Okay? Recuerda que acá, si la dejamos así, era ver dónde las x, donde la gráfica de esa función intersecaba al eje de x. Vamos a ver. Para la izquierda tenemos que preparar una tabla de valores, ¿verdad? Para la función que está a la izquierda, porque es una función de grado 4 que no conocemos, ¿verdad? La forma de construirla. Y entonces yo voy a dar a la x los siguientes valores. ¿Sí? Le voy a dar a la x el 0, el 1, el 2, el negativo 1 y el negativo 2. ¿Okay? Y claro, para buscar los valores de la y, pues iríamos y sustituiríamos esos valores. 0 a la 4, 0, menos 4 por 0, 0, 0, menos 0, 0. Y así, ¿verdad? 1 a la 4 es 1, menos 4 por 1 es 4, y 1 menos 4 es menos 3, etc. Así también usted obtiene que para el 2, la y que le corresponde es el 8, para el negativo 1, la y que le corresponde es el 5, y para el negativo 2, la y que le corresponde es el 24. ¿Okay? Y entonces, pues, vamos a dibujar aquí nuestro sistema de coordenadas. Este es nuestro eje de y. Este es nuestro eje de x, ¿verdad? Y localizamos esos puntos, el 0, 0, el 1, negativo 3, 1, 2, 3, 1, 3, el 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 2, 8, el negativo 1, 5, 1, 2, 3, 4 y 5, 5, y el 2, 24, que está definitivamente por acá. Así que la gráfica de esa función f de x igual a x a la 4 menos 4x es aproximadamente esta. Fíjense que
aparentemente baja por aquí y sube rápidamente para llegar al 2.8, ¿verdad? Sería más rápido. Y claro, sigue subiendo, y entonces por acá, fíjense que esto aparentemente sube, ¿no? 0.13 -1.5, y claro, el menos 2.24, así que sube rápidamente por acá, ¿verdad? Así que la gráfica de x a la 4, la 4 es aproximadamente esa. La de x al cubo más 3, bueno, esa la vamos a construir. Recuerden que la de x al cubo, la gráfica de la función cúbica básica, pasaba por el punto 0, 0, porque el cubo de 0 es 0, pasaba por el punto 1, 1, porque el cubo de 1 es 1, pasaba por el punto 2, 8, porque el cubo de 2 es 8, pasaba por el punto negativo 1, negativo 1, porque el cubo de negativo 1 es negativo 1, por el punto negativo 2, negativo 8 quedaría más abajo, ¿verdad? Así que la gráfica aproximadamente de x al cubo era esta que tenemos aquí, ¿verdad? Esta que sería así. Y la de, ya está por acá, igual a x al cubo. Así que entonces y esta, recuerde que la de igual a x a la 4 menos 4x, ¿verdad? Y entonces finalmente la de x al cubo más 3, ¿verdad? Esta es la de x al cubo. La de x al cubo más 3 será esta que ya tenemos dibujada aquí, que es cortada, que es la de x al cubo, la gráfica de la función cúbica básica, corrida o desplazada 3 unidades hacia aquí. O sea que el punto 0, 0 se corre el punto 0, 3. El punto 1, 1 se corre el punto 1 más 3, 4. El punto 2, 8 se corre el punto 2, 11. Quedará más o menos por aquí. La del punto 1, negativo 1 se corre el punto negativo 1 y 3 unidades hacia arriba, 2. La del punto negativo 2, negativo 8 se sube a negativo 2, negativo 5, ¿verdad? Porque el negativo 8 sube a negativo 5. Pues miren, la gráfica final de esta función y igual a x al cubo más 3 sería esta, que pasa aquí, que ya la podemos hacer sólida aproximadamente, ¿verdad? Y por acá sí. Bien, pues fíjense, aquí van a haber dos soluciones, ¿verdad? Una que está aquí claramente y una que ocurrirá más arriba de acá, ¿verdad? Más arriba de esta que está aquí, ¿verdad? Así que yo sí tendría que decir, bueno, pues esta gráfica obviamente va a seguir subiendo, ¿verdad que sí? Así que la otra gráfica, la de x a la 4 menos 4x, debe subir a